Hola chicos, ¿se escucha? ¿No? Está prendido, ahora sí. ¿Sí? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Supongo que después de toda la difusión de este evento, saben aproximadamente de qué se trata, ¿sí? Lo que hacemos habitualmente en la Expo Talento es seleccionar nuestros mejores alumnos, nuestros mejores egresados de cada año, para que ellos expongan dos cosas respecto a su seminario final. Uno, la experiencia, ¿sí?, que significó para ellos hacer el seminario final. Varios de ustedes están haciéndolo, o sea que sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Y la otra parte es algunas cuestiones básicas técnicas. Nosotros elegimos a Laura, que es medalla de oro, ¿no es cierto? Sí, de la carrera de el año pasado, pero aparte porque su seminario fue un seminario excelente, un seminario de 10, y el valor agregado que tiene este seminario es haberlo realizado en la Municipalidad de Huerta Grande, que es una organización pública. Generalmente las municipalidades son muy difíciles de trabajar, pero ella logró, digamos, un excelente diagnóstico y un plan de propuestas adecuado al tipo de organización de que se trataba. Normalmente no es fácil de trabajar, pero ella logró, digamos, llegar a un muy buen resultado, ¿sí? Bueno, los dejo con Laura entonces para que sí, ¿cómo va a ser la dinámica de la actividad? Creo que es mejor, mientras ella va hablando, ¿sí?, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, que lo vaya haciendo, ¿sí? De manera que después no se olviden para el final de las preguntas que querían hacer. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Bueno, como decía Patricia, mi nombre es Laura Marelli. Les agradezco por haber venido hoy y le agradezco a la dirección de carrera por haberme tenido en cuenta, haberme convocado para, bueno, contarles un poco cómo fue mi experiencia en el seminario. Les cuento que yo en el año 2009 me recibí de analista en relaciones públicas. Al año siguiente comencé la carrera de recursos humanos y en el año 2012 presenté mi tesis. Mi seminario, como les decía, lo realicé con la Municipalidad de Huerta Grande y mi profesor fue Ricardo Ruiz. Bueno, yo actualmente estoy cursando el postítulo de Administración de Empresas en Recursos Humanos y trabajo como administrativa en el hospital privado en el área de oncología y genética. Bueno, yo viví toda mi vida en Huerta Grande, hasta hace unos años que me vine a trabajar y estudiar acá en Córdoba. Huerta Grande es una localidad que se encuentra ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba y cuenta con alrededor de 6.000 habitantes. Mi madre fue concejal durante 2 periodos junto al actual intendente Hugo Capdevila, quien ocupa ese cargo hace ya 18 años. A través de ella es que yo tomo contacto con la municipalidad para hacer mi seminario. Además, mi abuela trabajó también en la municipalidad toda su vida, por ende yo conozco al intendente, a la mayoría de los empleados, porque además de ser una localidad chica, somos todos vecinos y nos conocemos. Bueno, a continuación un poco es la idea, voy a contarles cómo fue realizar mi seminario dentro de la municipalidad. Voy a contarles aspectos como... Segundo, a ver ahí. Cómo fue el cursado de mi seminario, cómo fue trabajar dentro de la municipalidad y sus particularidades, y todo lo que fue la preparación de la defensa oral, y por último un resumen de las acciones que yo propuse para llevar a cabo dentro de la municipalidad. Bien, respecto al cursado del seminario final y la organización del trabajo. Hacer la tesis sola tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, yo organizaba muy bien mis tiempos, trabajaba mucho los fines de semana cuando viajaba a Huerta Grande, sobre todo para hacer encuestas y entrevistas. Adopté un hábito de orden y trabajo, y ya que durante la semana no me quedaba mucho tiempo por mi trabajo en el hospital. Por otro lado, al estar sola tenía que aplicar todas las herramientas de recolección de datos yo misma, desde entrevistas, encuestas, análisis documental, observaciones, búsqueda de información, etc. Y luego procesar toda esta información recabada, analizar las entrevistas, desgravarlas, tabular los datos de las encuestas y demás. Esa fue la parte más pesada de todas.
trabajaba mucho los fines de semana, como les decía. Eso es algo que al encargar un trabajo de esta magnitud vuelve medio complicado por ahí los tiempos. Pero para mí particularmente no me arrepiento de haberlo hecho sola. Me adapté muy bien a la forma de trabajo. Respecto al rol del profesor, bueno, mi profesor de tesis, como le contaba, fue Ricardo Ruiz. El permanente consejo de él era que trabajar con municipalidades es algo muy complejo, sobre todo para carreras como la nuestra, lo cual es cierto, y me di cuenta de eso durante el cursado, o sea, medio tarde. En un momento, a mitad de mi seminario, atravesé una crisis de incertidumbre respecto a la aplicación de mis propuestas. Me surgen interrogantes como: ¿obtendré toda la información que necesito para realizar la investigación? ¿Se aplicarán mis propuestas? ¿Tendré que buscarme otra empresa, volver a recursar la materia? Bueno, un montón de cuestiones. En ese momento me costó sobrellevar el trabajo, demandó mucho esfuerzo, constancia y, bueno, para poder llegar a un resultado que sea sobre todo aplicable dentro de la municipalidad. Para mí este trabajo fue un antes y un después en mi carrera, porque pude ver que la teoría la podemos estudiar, pero una cosa muy distinta es aplicarla, la aplicabilidad de los conceptos. Y más en mi caso, puedo decir que es la adaptación de los conceptos a una organización no convencional, ya que se trabaja muy distinto respecto a las organizaciones privadas y el enfoque que le damos en la carrera. Por suerte mi profesor me ayudó mucho en esto, fue un muy buen tutor, muy exigente, eso sí, los que hemos sido alumnos de Ricardo saben de lo que hablo, pero gracias a su exigencia es que pude lograr un buen resultado. Yo creo que sin exigencia no hay esfuerzo y sin esfuerzo no se consigue un buen trabajo. Bueno, respecto al trabajo dentro de la municipalidad y sus particularidades. Como les decía, durante el cursado pude ver por mí misma lo difícil que era encarar una propuesta realizable dentro de un ámbito tan cerrado y con una cultura tan fuerte como es la municipalidad. Al ser una estructura tan compleja y diferente a las organizaciones privadas, tuve que amoldar, como les decía, lo que aprendí a un ámbito totalmente nuevo, donde hay que trabajar de una manera muy minuciosa y sobre todo involucrada para poder obtener el resultado que busco. Vuelvo a repetir, fue uno de mis grandes desafíos. En la municipalidad se trabaja muy distinto. Hay factores culturales, sociales y poblacionales arraigados a la estructura, la que ya de por sí tiene sus vicios legales y organizacionales establecidos desde siempre. También aprendí que muchas veces, por más que querramos cambiar algo, por más que veamos lo evidente de una necesidad, de una debilidad o falencia, muchas veces esta estructura de la que les hablaba, los recursos humanos, la propia organización, impiden que podamos hacer cambios. A veces hay cosas que no se pueden cambiar fácilmente, por más que sea evidente esta necesidad de cambio. Y digo fácilmente porque sí se pueden cambiar, pero no en el corto plazo. Respecto a la relación con las autoridades municipales. Bueno, durante el cursado y la confección de la tesis se generó un importante trabajo mancomunado, sobre todo con el jefe de personal, que veía al igual que yo que dentro de la municipalidad había muchísimas cosas por mejorar. Ese fue el punto a favor que tuve, ya que él tenía una visión progresista que veía con buenos ojos al cambio, a la renovación en el ámbito de los recursos humanos, la gestión de la productividad y el mejoramiento de la eficacia laboral. Lo importante y más gratificante de esto fue trabajar junto al jefe de personal, como les decía, también el intendente y los secretarios, quienes me brindaron en cada una de las etapas de mi seminario todo el apoyo y la colaboración que necesite. Aspectos sin los cuales no podría haber llegado a este producto. Esta reciprocidad de la que les hablaba se fue dando gradualmente a medida que yo me iba involucrando cada vez más con la organización, proponiendo mis ideas, haciendo sugerencias. Yo sentí que poco a poco iba ganando su confianza desde el punto de vista profesional, por supuesto. Lo que fue un gran logro, recordemos que estamos hablando de una municipalidad, ¿no? Bueno, gracias a todo eso es que algunas de mis propuestas han sido aplicadas total o parcialmente dentro de la municipalidad. Bueno, respecto a la presentación oral, me sirvieron muchísimo las correcciones que me hicieron desde la dirección de carrera.
me aportaron otra visión del trabajo y me ayudaron a mejorar aspectos importantes. Luego de la etapa de correcciones, tuve varios encuentros de tutorías con el profe para armar la defensa oral. Interpretar lo que hacemos y por qué razón lo hacemos fue una clave indispensable para obtener un producto de calidad. Esto es algo muy valioso que me ha enseñado Ricardo y que aplico a diario. Lo que me sirvió mucho de la defensa, de la preparación de la defensa, es que es importante, por supuesto, lo que voy a decir, pero es igual de importante cómo lo digo, los gestos, las posturas, el énfasis que le quiero dar a cada frase importante y el significado que le doy a mi exposición, cómo pararme frente a un auditorio y hacerme entender un discurso claro. En mi caso tuve que buscar con ayuda de mi profe las palabras justas para explicar lo que estaba pasando dentro de la municipalidad, ya que muchas cuestiones no estaban plasmadas en papel. Me refiero a cuestiones culturales como costumbres y hábitos muy característicos de las instituciones públicas que, aunque no son tangibles ni medibles, condicionan el contexto de análisis. Mi objetivo fue encontrar la forma de poder explicarlas sin herir susceptibilidades, ya que en estos ámbitos el factor político forma parte del sistema y muchas veces tiene una influencia muy grande, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer las propuestas. Bueno, ahora yo les voy a contar un poco cuáles fueron las principales demandas que encontré dentro de la municipalidad y qué propuse yo para mejorarlas. Bueno, ahí estamos. La primera demanda encontrada fue el bajo rendimiento de los empleados. Este bajo rendimiento se evidenciaba a través de las siguientes acciones negativas. Generalmente, en la mayoría de este bajo rendimiento se evidenciaba sobre todo en los empleados de planta permanente. Las causas de estos bajos rendimientos, estas acciones negativas, son por un lado un estilo de supervisión contemplativo donde no se aplicaban sanciones, había un escaso control sobre los empleados y evaluaciones de desempeño poco sólidas. Por otra parte, una escala de adicionales desigual y estructurada que no premiaba el buen rendimiento ni la productividad laboral. Y por último, la característica de la garantía de la estabilidad laboral, cualidad que infería en el empleado una cierta actitud de impunidad, voy a decir entre comillas, ante el incumplimiento de su trabajo como corresponde. Este último factor es característico de la propia naturaleza de la organización y mucho no podemos hacer con eso. Por otro lado, también se encuentran las connotaciones culturales que se manifiestan en la política de gestión y liderazgo existente dentro de la municipalidad. Ahí vamos. Y luego, otro factor fue la inconformidad salarial, ya que según mis encuestas, la mayoría de los empleados no estaba conforme con su salario. Estos indicadores son los que intervienen negativamente en el desempeño. Entonces, mi propuesta fue, lo que yo me planteé fue idear una propuesta que con el tiempo lograra revertir estos factores culturales. Para ello necesité diseñar una herramienta estructurada, sistemática y sistémica para lograr dirigir la conducta de los empleados. Con el jefe de personal pensamos que en esta instancia sería muy conveniente y oportuno utilizar la entrega de recompensas en base a resultados concretos. Entonces, en base a esto es que planteo mi primera propuesta de rediseñar el sistema de incentivos con el fin de mejorar este bajo rendimiento. Además, también propongo evaluaciones de desempeño en base a las cuales nos basaremos para entregar los incentivos. Este es el programa de incentivos que diseñé para ser aplicado dentro de la municipalidad. Me basé en indagaciones como conocer aquellas cosas a las que los empleados le atribuyen valor, que le gustaría recibir por parte de la municipalidad y las posibilidades económicas de la municipalidad para otorgarlos. En base a ello, es que hice este programa que los cuales estos incentivos se entregarán mensualmente de acuerdo al porcentaje alcanzado en las evaluaciones de desempeño. De acuerdo a este porcentaje se asignarán los incentivos correspondientes. Estos incentivos son acumulativos, o sea que se van acumulando de acuerdo vaya
ascendiendo el porcentaje de las evaluaciones o viceversa. ¿Sí? Tenían la escala de adicionales, eran fijos, o sea, decía incentivo fijo, o sea, sin ningún tipo de concepto se lo otorgaba. Nosotros tratamos de manejar eso para decir, bueno, vamos a dar el incentivo, pero en base a un resultado concreto. No, esto yo propuse, algunos nuevos. Bien, para evaluar este procedimiento, hay algo que no quiere andar. Evaluación del desempeño. Yo propuse para evaluar a los empleados planillas de evaluación con diferentes criterios. En esta planilla primero coloqué criterios de evaluación comunes para todos los puestos. No obstante, diferencié 6 modelos diferentes donde se los evalúa específicamente de acuerdo a la misión, función y tarea de cada puesto. También propuse capacitar a los jefes de área sobre la utilización de esta herramienta, ya que son ellos quienes deberán evaluar a sus subordinados. Bien. Para medir la eficacia de esta propuesta, yo propuse utilizar estas mismas evaluaciones. ¿Por qué? Porque a través de los mismos resultados de las evaluaciones nos mostrarán si el desempeño ha mejorado o no con la entrega de incentivos. Además, también me pareció oportuno aplicar una herramienta de medición de la opinión, a ver si los empleados estaban conformes o no con la entrega de incentivos. Bien, la segunda demanda. En esta instancia detecté una nueva forma de realizar el trabajo. Dentro de la oficina donde se atiende la mesa de entrada se presentaba una escasa disponibilidad de espacio físico para archivar expedientes, ya que los archiveros estaban repletos de documentos y se dificultaba mucho mantener el orden. Por otro lado, existían demoras en la atención al vecino para realizar los diversos trámites, por escasez de computadoras. Todas las gestiones que se realizan en la mesa de entrada, como pago de servicios, reclamos, tasas de automotor, propiedad, etcétera, se realizan de forma manual a través de carpetas foliadas y numeradas para hacer un seguimiento. Todas esas carpetas se van acumulando y con los años se hace cada vez más grande el volumen de información y ya no queda espacio para poder ordenarlo y tener una buena administración. Bueno, en esta instancia detecté que había dos problemáticas que a la vez tenían cierta relación. Por un lado, procesos inadecuados por la administración manual de la información y la escasa disponibilidad de espacio, lo que dificultaba el manejo de los datos. Por otro lado, recursos insuficientes por la escasa disponibilidad de computadoras, lo que llevaba a que se produzcan demoras en la atención al contribuyente. Ante estos problemas, la municipalidad plantea, por un lado, incluir más computadoras para que cada empleado tenga su propio equipo de trabajo y por otro lado, digitalizar toda la información que se está manejando actualmente en carpetas. Entonces, ante esto existe una demanda, ya que quieren implementar una nueva forma de realizar el trabajo y los empleados no conocen cómo realizarlo. Entonces, yo lo que propuse fue idear un proceso de capacitación formal para que los empleados aprendan a utilizar este nuevo sistema. Bien. Ante esta situación, bueno, se presenta el problema de la escasa disponibilidad. Se mejorará una vez de que cada empleado pueda administrar toda la información que necesita mediante este programa informático, donde podrá contar con toda la información en un formato rápido, ordenado y seguro. La mala atención se solucionará cuando cada empleado tenga su computadora y toda la información que necesita en este nuevo formato. Y por último, lo más importante, gracias a mi propuesta, la municipalidad va a contar con empleados formalmente capacitados para llevar a cabo esta nueva forma de realizar el trabajo. Bueno, para evaluar esta propuesta, yo pensé realizarlo de dos maneras. Por un lado, una evaluación interna para conocer si los empleados aprendieron a utilizar el nuevo sistema. También me pareció importante evaluar su opinión respecto al proceso de capacitación para sentar precedentes. Luego, realizar una evaluación externa para evaluar la aplicación de los conocimientos al puesto.
Esto plantea hacerlo en dos instancias, primero para conocer el nivel de transferencia de los conocimientos y luego el nivel de sostenimiento de lo aprendido en el tiempo. Además de estas evaluaciones, al jefe de personal le interesaba conocer si este nuevo sistema ayuda a mejorar los tiempos de espera y el manejo de la información en el área, para lo que yo le propuse realizar observación directa en el puesto de trabajo y utilizar las evaluaciones de desempeños planteadas en la primera propuesta para medir estos aspectos. Bien, la tercera demanda encontrada fue... Sí, capacitaron a los empleados. Ya la están utilizando, eso fue el año pasado. La duda que se me planteaba es la forma diferente de trabajar significó seguramente un cambio cultural, ¿no? Seguramente, sobre todo. ¿Y cómo se manejó eso en la municipalidad? Y sobre todo había uno o dos de los integrantes a los destinatarios de esta capacitación que eran personas ya grandes. Entonces ellos eran los que por ahí le costaba un poco más que se puedan integrar con aclimatarse a esa nueva forma de trabajo. Eso fue como más complicado, pero no, creo que estuvo todo bien. En realidad yo no estuve, digamos, día a día siguiendo la aplicación. Fue por lo que me contaba el jefe de personal que se ha aplicado, pero sí, creo que al final no tuvieron problema. Y bueno, y las personas un poco mayores que todavía, bueno, reniegan, ellos prefieren mucho más el papel. Y se manejan mejor de esa forma. O sea, pero bueno, en definitiva, ante un cambio cultural importante, no hubo demasiados problemas. O sea que el tratamiento fue bien realizado, digamos, el tratamiento de la propuesta. Sí, salvo, bueno, esto como que te contaba, que costó un poco en algunos de los participantes, de las personas destinatarias. Bien. Pero en otro, las otras personas anduvieron bien y están utilizando ahora el sistema. Bien, gracias. Bueno, la tercera demanda fue la asignación de personal a nuevas tareas. Esta demanda se basa en la estrategia municipal que plantea reasignar personal de maestranza a tareas más específicas como albañilería, electricidad y pintura. Esta estrategia se basa en el plan de obras públicas establecido para el año 2012. Acá podemos ver aquellos proyectos de menor envergadura en los cuales trabajarán los empleados seleccionados. Para esto se va a requerir capacitación para evitar recaer en la informalidad. Yo lo que propuse fue un programa de capacitación estructurado que contribuya a la formación teórica y práctica de los empleados. Bueno, acá evidenciamos una necesidad de formación, ya que los empleados no conocen la nueva forma de realizar el trabajo. Lo que necesitamos es proveer los conocimientos y habilidades necesarias para aprovechar al máximo el capital humano que tiene la municipalidad, de no tener que contratar personal terciarizado y de esta forma ahorrar dinero. La capacitación, yo propuse que se lleve a cabo. Me pasó algo. Se me fue la diapositiva. Bueno, les cuento que yo propuse que las capacitaciones se lleven a cabo en un centro de formación ubicado en Huerta Grande, donde brindan cursos de todos estos oficios de pintura, electricidad, y tenía muchos puntos a favor este centro, esta escuela, ya que se encontraba cerca de la municipalidad. Tenía una importante infraestructura con un completo equipamiento en maquinarias, herramientas e insumos. Contaba con profesionales altamente capacitados. Un aspecto importante es que este centro brindaba sus servicios de forma gratuita a la comunidad en general. Este es un aspecto que destaco y me pareció importante aprovechar, ya que dentro de la municipalidad la cuestión presupuestaria dificulta muchas veces la concreción de proyectos. Bueno. Las capacitaciones se iban a dividir por especialidad y a cada especialidad se iba a asignar a los empleados, quienes fueron seleccionados de acuerdo a criterio del secretario de Hacienda y a determinadas características de la plantilla de personal. Y estos empleados iban a trabajar en las distintas obras. Ahora sí, estas son las fotos del centro, lo que les contaba más o menos las características, donde se llevarán a cabo las capacitaciones. En estos proyectos trabajarán los empleados de acuerdo a la capacitación que reciban.
Y evaluaré la propuesta de dos formas. Primero, para una evaluación práctica para saber si los empleados aprendieron a realizar las tareas, y encuestas de satisfacción para conocer su opinión respecto al centro de formación y el proceso de capacitación. Todo esto para sentar un precedente, ya que va a ser la primera vez que incluyamos a un centro formador para prestar las capacitaciones a los empleados municipales. Por otro lado, una evaluación externa para conocer si los empleados aplican correctamente los conocimientos al puesto de trabajo. En esta instancia, esta evaluación la llevará a cabo los capataces, cuando evaluando a los empleados una vez que se encuentren desempeñando las tareas por medio de las planillas, las evaluaciones de desempeño que planteé anteriormente. Bueno, la demanda de gestión a largo plazo, que definí como planificación de recursos humanos, dentro de la municipalidad yo detecté que existe una demanda de personal a raíz de la nueva planificación de recursos humanos que se está llevando a cabo. La misma se establece en 3 proyectos que la municipalidad pretende concretar en el largo plazo. Ahora les voy a comentar más o menos resumidamente en qué consiste cada uno de estos proyectos y su incidencia dentro del plantel de empleados municipales. El primero es un centro de día para discapacitados. Este proyecto surge del área de trabajo social y su objetivo es contribuir al desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes de la zona y de zonas aledañas. Este centro de día será coordinado desde el área de trabajo social y contará con un equipo de profesionales a cargo de la municipalidad. En un principio se plantea incorporar personal para los puestos de médico, psicólogo, trabajador social, profesor de educación física, profesor de teatro, auxiliares administrativos y personal de limpieza, entre otros. La creación de una subunidad sanitaria es un proyecto que surge de las áreas de trabajo social y también de salud. El objetivo es satisfacer las necesidades de salud de las personas carenciadas de zonas marginales de la localidad. Esta subunidad sanitaria será un anexo del dispensario municipal donde se atenderán cuestiones básicas como medicina preventiva, programas de vacunación y provisión de medicamentos. Según lo establecido en el anteproyecto, se plantea incorporar a 6 personas para ocupar los puestos de administrador general, médico, enfermeros, seguridad y mantenimiento. Por otro lado, en el área de turismo existe la necesidad hace tiempo de incluir más personal. A esto se le suma la construcción de un anfiteatro municipal para todo tipo de actividad cultural como espectáculos públicos y exposiciones. Este proyecto debe ir acompañado de un equipo de personas que trabajen conjuntamente para lograr los objetivos establecidos desde la municipalidad. Este proyecto representa un nuevo recurso municipal para la explotación del turismo en la zona, considerando que el turismo es la principal fuente sustentable de la localidad. Bien, la planificación descripta a través de estos 3 proyectos tiene como consecuencia la creación de nuevos puestos de trabajo y la inclusión de personal capacitado para ejecutar dichas tareas por medio de los correspondientes procesos de previsión y provisión de personal. Esta propuesta, como planteé al principio, es de largo plazo, ya que todavía las obras no se comenzaron a realizar y la construcción de los diferentes proyectos demandará como mínimo un plazo mayor a 2 años. Por esta razón es que considero necesario proyectar la iniciativa de esta propuesta con un plazo de tiempo mayor, ya que primero deben llevarse a cabo las obras y luego planificar los procesos de previsión y provisión de personal. Un segundo. Hablé medio rápido, después me van a poder preguntar lo que les haya quedado colgado. Sí. 18 años, sí. De 18 años. Seguir postulándose. Seguir postulándose. Y yo creo que sí, un periodo más. Y tiene posibilidades de seguir siendo el intendente. Sí, totalmente. Bien. Te pregunto porque en relación a esta propuesta a largo plazo, es decir, si tenemos 2 años hasta la construcción
y después la puesta en marcha de todo el programa, seguramente estaría cerca de la finalización de su mandato actual. Sí. ¿Sí? O sea que todavía tiene expectativas de seguir. Todavía sí. Tiene expectativas de seguir y espero que expectativas también de concretarlo, ¿no? Porque Sí, generalmente totalmente. son proyectos que, bueno, se hacen y después del hecho del papel al ladrillo hay como un... Totalmente. Así que bueno. No tenemos carta orgánica. En algunas ciudades la carta orgánica te impide la reelección. Se rige por la ley orgánica municipal. Y la ley orgánica municipal te posibilita la reelección indefinidamente. Por eso es que puedes seguir. Por eso nuestro caso especial. Bueno, el objetivo entonces de mis seminarios se orientó a lograr una mejora en la gestión organizacional, optimizando la administración de los recursos humanos para promover de esta forma el desarrollo municipal. Además, como les contaba al principio, fue muy satisfactorio contar con el apoyo de las autoridades municipales, quienes manifestaron en todo momento una actitud de compromiso respecto a la aplicación de mejoras dentro de la municipalidad. Bueno, concluyo este trabajo con la convicción de que he realizado mi mejor esfuerzo y que dicho esfuerzo ha servido para plantear una importante propuesta de gestión que, gracias al apoyo de las autoridades, gran parte de mis propuestas se ha llevado a cabo dentro de la municipalidad. Bueno, con esto concluyo entonces un poco lo que fue mi presentación. Espero que les haya servido mi experiencia para aplicarlas a sus trabajos. Y la verdad que todo esfuerzo tiene sus frutos y me siento más que conforme con los resultados logrados por este seminario. Bueno, es muy gratificante para mí que me hayan reconocido desde la dirección de carrera de estas y de muchas otras formas más, este trabajo que la verdad costó mucho sacrificio, pero bueno, es gratificante después que me lo reconozcan de esta forma. Así que gracias a todos y cualquier preguntita estoy a disposición. Las entrevistas, si vos trabajabas durante la semana en otro trabajo, ¿cómo hacías? ¿No ibas personalmente o si ibas a aplicarlo? ¿Qué horario tiene la municipalidad los la fines de semana? municipalidad de 7:30 a 2 de la tarde y la aplicación de las encuestas a los 100 y pico de empleados las habré hecho en 2 días, que yo tuve justo, me acuerdo y todo fue el 21 de septiembre que tuve feriado por el Día del Empleado de la Sanidad, entonces ese día que era hábil allá aproveché para aplicar las encuestas y después cambiaba mi turno, pero bueno, tuve que, justamente para poder encontrar a los empleados y hacérselo en el lugar de trabajo, tengo que juntar todas las encuestas para hacer el mismo día. Incluso tenía que recorrer a los inspectores municipales, ir por la calle buscando los que iban por la cuadrilla, arreglando calles y eso para poder llegar a una muestra. Porque no, por ejemplo, lo que es maestranza, cuadrilla, no se los hice a todos, sino bueno, que tomé una muestra porque eran muchos. Después los que eran administrativos dentro de la municipalidad ya sí, eso fue todo. Aparte, con el tema de las encuestas, algunas que me quedó colgada, bueno, mi mamá que es concejal me las retiraba después, yo las dejaba y me las buscaba. Y bueno. Sí, algunas incluso porque por ahí yo trataba, algunas se las daba a los que eran administrativos, pero por ahí los que son de servicios generales trataba de hacérselas yo, como para poder explicarlo un poco más. Por ahí no tenían un nivel de formación muy específico, entonces trataba de hablar con ellos, explicarle un poco y ir anotando yo y recolectando la información que necesitaba este tipo de empleados. Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar si a lo largo... Acá, hola, ¿qué tal? Si vos habías realizado los trabajos anteriores de otras materias sobre la municipalidad o elegiste a lo último hacer la tesis sobre la municipalidad. No, elegí a lo último como último manotazo de ahogado, última opción, la municipalidad. Digo por el tiempo, ¿cuánto te Sí. llevó a hacer todo esto en un semestre? ¿Lo hiciste nada más? Y ya no me acuerdo.
sí, creo que fue en un semestre, porque yo cursé una materia que me quedaba en marzo y después la rendí en julio y en un semestre. Sí. O sea que se puede organizar en un semestre hacer Y este desde trabajo. cero, porque yo no Desde cero. contaba ni de relación histórica, ni organigrama, cosas que por ahí si venís con una empresa, hay cosas que ya las tenés, que te sirven. Pero bueno, como les decía, lo que yo tuve muy a favor es que ya conocía a todos ahí adentro. Y me conocían desde que yo tengo 5 años y iba y me metía. Entonces eso fue fue un punto a favor, porque, viste, yo por ahí iba, necesito tal cosa, incluso me daban todo lo que es planilla personal, el listado de los sueldos de los empleados, toda información súper confidencial, viste, y ellos me lo brindaron todo, lo que es el estatuto, todo eso. Y yo iba básicamente a la casa y le golpeaba la puerta, las entrevistas las hacía a las 10 de la noche, y bueno, me odiaron un poco, pero eso es lo bueno, que yo tenía el celular, che, necesito tal cosa, y bueno, hay uno de los secretarios que vivía en Cosquín. Entonces yo no lo veía porque él venía solamente los días de semana y yo a veces trabajaba. Entonces le hacía las entrevistas por teléfono, lo iba grabando con el MP3 y después grabando toda la entrevista. Bueno, me iba rebuscando. Pero bueno, tuve esa facilidad de poder llegar a ellos cada vez que lo necesitaba. Que por ahí en otras empresas son como medios reacios a eso. Por ejemplo, yo cuando me recibí de Relaciones Públicas comencé a hacer la recursé. Empecé primero con la caja de seguros y con mi compañera. Y era una cosa que queríamos empezar, le escribíamos al gerente, bueno, ¿cuándo podemos ir a tener una entrevista inicial? No, que no puedo, que me voy a Buenos Aires. Y bueno, y a nosotros se nos iba viniendo, ya teníamos que empezar con entrevistas y estábamos a la espera de que, o sea, vos decías cuando no había voluntad de la otra parte, entonces bueno, al final no pudimos porque no porque no tuviéramos voluntad, sino porque por ahí de la otra parte no había esa reciprocidad y por más que quieras, si la empresa no te da una mano es muy complicado poder llegar porque necesitas mucha información y más en carreras como la nuestra de recursos humanos, que necesitas información de los empleados, organigrama, hablar con ellos, hacer encuestas y encuestas que por ahí a muchas gerentes o autoridades no les gusta que le vayas a preguntar del sueldo o del clima laboral o de las condiciones de trabajo, de los elementos de seguridad. Es muy complejo ese tema. Gracias. Yo quiero hacer discúlpame, una aclaración respecto de esto que vos preguntabas, si se puede hacer en un semestre todo el seminario. Nosotros quizás quede, digamos, desde años anteriores, la idea de que vas a trabajar durante todos los semestres en una empresa y después el seminario te resulta muchísimo más sencillo. Nosotros antes teníamos una estructura de seminario, ¿sí?, que en realidad hacía necesario que se trabajara en cada semestre y eso después te servía como relevamiento para completar tu trabajo final. Pero hace unos 2 años nosotros hicimos un cambio en la estructura del seminario para adaptarla, digamos, a los requerimientos del mercado, adaptarla a lo que en realidad se hace profesionalmente, lo que hacen los profesionales de recursos humanos, consultores externos o gerentes de recursos humanos o jefes de recursos humanos. Y entonces, al ser nuestra estructura totalmente diferente, la estructura del seminario, es posible en un semestre poder terminar con todo el relevamiento necesario. Es más, uno de los objetivos que tuvimos al cambiar la estructura de seminario es que nuestros alumnos terminaran de cursar el seminario y lo terminaran, ¿sí? Es decir, que desde hace un par de años terminan de cursar, el seminario está terminado. Mejorable es posible, ¿sí?, que pueden hacerlo, digamos, después. Pero cuando terminan de cursar, el seminario está prácticamente listo para ser presentado. Lógicamente siempre es posible mejorarlo, pero es posible. Desde hace un par de años se hace, los niveles, digamos, de notas han mejorado y la experiencia resultó ser mucho más satisfactoria que con el seminario anterior o la forma de seminario anterior. Sí, sí, de eso que decías, Patri. Perdóname, ¿una pregunta? Sí. No, la idea es que, el sexto semestre pasado para que materias que no son tan complicadas, que no tienen trabajos de campo, como son técnicas de negociación, impacto ambiental y empresa, pueden hacer el seminario. No sé por qué razón, parece ser que desde hace un año la gran mayoría de los alumnos deja el seminario
para cursarlo solo, y en realidad no debería ser así. El sexto semestre está pensado para que se cursen las 3 materias, ¿sí? Que con relaciones públicas, técnicas de negociación e impacto ambiental, que no tienen trabajo de campo, que no es necesario salir a las empresas, que no tienen una exigencia en relación a estas horas prácticas, para que puedan verdaderamente hacer, digamos, esas. Sí se puede hacer. Lógicamente, como instancia educativa, esto requiere de un esfuerzo, y de un esfuerzo a lo mejor mayor que en los otros semestres. Pero sí se puede hacer, sí. Sí es posible. Hola. Hola, Laura. Yo me llamo Marcos. Justo nos surge una duda con mi compañera, que estamos cursando también el seminario con una empresa, justamente con Ruiz. Por lo tanto, comparto mucho de lo que vos decís. Aparte, ya lo conocemos de otras materias. Sabemos que es muy exigente, y lo que nosotros te queremos preguntar más bien de todo lo que vos pusiste a la práctica, que a nosotros nos surgen dudas para preguntarte a vos. Por ejemplo, ¿en qué instancia o qué momento tuviste vos en el momento de detectar los problemas? Como recién lo dijiste, hay algunos a largo plazo que se van a aplicar para fidelizar, sobre todo en una estructura que estuviste gubernamental, que es muy rígida, tiene una cultura muy arraigada, sobre todo que es el interior, ¿viste? Sí. Nosotros puntualmente estamos trabajando en una empresa privada, que deben ser dos cosas muy distintas, pero mi pregunta va, por ejemplo, nosotros cuando vamos y relevamos hechos y datos, nos damos cuenta que el problema muchas veces no es lo que nos dice la gerencia o un supervisor. ¿Cuándo tuviste vos tu momento para hablar con esta gente y demostrarle que lo que vos decías realmente era verdad? No sé si me entendés. Sí. Para que ellos compren la idea de que vos justamente tenés la razón, o qué feedback tuviste con ellos. ¿Lo fuiste trabajando de a poco? ¿Te fuiste ganando la confianza de ellos? Sí, me pasó sobre todo en una demanda, bueno, que no la conté ahora, que era respecto a los elementos de seguridad y las medidas de seguridad en toda la municipalidad. No tenían nada. Los elementos de seguridad eran muy precarios, las medidas, y eso, bueno, yo lo hablaba con la gente, y por ahí me decía, y bueno, ¿cada cuánto se renuevan los elementos de seguridad? ¿Y qué elementos de seguridad usas vos? No, esto, y cada un año. Entonces, bueno, eso era medio complicado por ahí planteárselo. Mira, tus empleados no tienen las medidas correspondientes y todo eso. Eso fue lo que más complicado, digamos, que ellos me decían, no, acá está todo bien. Si bien no tenían registro de muchos accidentes laborales, pero bueno, es una potencialidad de que si tenés a los empleados trabajando sin la seguridad adecuada, es probable, tenés más posibilidades que si los tuvieras bien. Entonces eso fue un poco más complicado decir, bueno, mira, tratar de abrir los ojos respecto a eso. Esa fue la demanda más a mediano plazo, porque también la cuestión presupuestaria es otro tema, que por ahí no tienen para asignarlo en tiempo y forma a esas cuestiones. Y después todo lo que fue, bueno, las evaluaciones de desempeño, como yo te digo, el jefe de personal es un chico, bueno, bastante joven, que hace relativamente poco que está en el puesto. Él estudia acá en el siglo XXI, entonces como que tiene una visión más como la nuestra, y él tiene muchas ganas de aplicar estas cosas nuevas. Entonces él le gustó todo lo que yo hacía respecto, sobre todo a las evaluaciones de desempeño y a los incentivos, porque yo tenía una planilla de evaluación que nunca lo usaban, porque bueno, es muy como muy informal todos los procesos y eso. Entonces, por ese lado, porque él también quería cambiar de esa forma. Entonces, eso es como que estuvimos muy de acuerdo en ese tema. Y bueno, y formalizar todos los procedimientos, porque bueno, como vos decís, también al ser una municipalidad, una entidad pública, donde tenés estabilidad laboral, empleados que sabes que no los echan, entonces por ahí se tiran un poco a la comodidad. Y más en un pueblo, que son todos, viste, y bueno, es medio complicado. Pero no, bueno, mi punto a favor fue el jefe de personal, que él es como que fue, digamos, mi cómplice desde adentro para poder empezar a generar los cambios. Creo que lo que Laura plantea es importante para quienes están por empezar el seminario, trabajar con una empresa, una organización en la que puedan tener acceso a la información.
Digo, en esto es un trabajo complicado, van a tener que ir varias veces, por eso escucharla a Laura creo que es importante entender esto, sobre todo para quienes están por empezar, que son la mayoría. Yo, dos cosas que quisiera aportar a tu pregunta. Parte, digamos, del ejercicio profesional es crear confianza en tu cliente. Y eso, lógicamente, no se aprende con el seminario, con los trabajos de campo, eso se aprende con el tiempo. Lógicamente, en el momento de la realización del seminario, si querés obtener respuestas a tus preguntas, entrevistas cuando quieras, poder administrar cuestionarios y demás, parte de ese trabajo es crear confianza, ¿sí? Yo sé que ustedes son estudiantes en esa instancia, que están haciendo un trabajo final y no un trabajo, ¿sí?, profesional. De cualquier manera, en términos generales, los alumnos logran, ¿sí?, por la seriedad con la que actúan, por el profesionalismo, aún no siendo profesionales, ¿sí?, por los resultados que obtienen y por mostrarle a tu cliente, entre comillas, qué es lo que vas obteniendo y cómo estás trabajando, ¿sí? Eso es una cuestión. Y la otra cuestión, que es muy importante y que seguramente los profes de diagnóstico les habrán explicado, es que cuando ustedes hacen una entrevista, ¿sí?, para saber si en realidad lo que te está diciendo el gerente es el problema, ¿sí?, hay que escuchar, hay que saber repreguntar, ¿sí?, y eso se logra solamente escuchando, ¿sí?, porque a veces te cuentan algo, ¿sí?, y no es la realidad, o no es ese el problema o la causa está en otro lado. El saber escuchar es sumamente importante. ¿Sí? Lo que también quería destacar respecto a lo que mencionan de las encuestas y cómo las aplicaba. Bueno, yo tranquilamente, porque mi mamá es concejal, le podría haber dicho, tomá las encuestas entre repartir. Pero eso condiciona también por las cosas que preguntamos. Si viene una autoridad municipal y me pregunta esto, y yo no sé para qué es, no conozco mucho, yo por las dudas pongo que está todo bien, no vaya a hacer cosas. Entonces era importante también decirle, mira, yo soy fulana de tal, estoy haciendo un trabajo para el IES de Córdoba, esto es totalmente confidencial, los datos que vos me des, no van a ser ni para las autoridades, no lo va a ver el intendente, para un trabajo de investigación que voy a hacer yo para proponer mejoras a su trabajo. Entonces eso también es como que da más confianza al encuestado de que no dibuje los datos por miedo de que después eso puede llegar a las autoridades o a su jefe, porque también le pregunta la relación con el supervisor, con el jefe directo, la relación con sus compañeros de trabajo. Entonces esos también son aspectos importantes que te tienen que ver. Es importante eso, que te vean que vos estás haciendo cosas, que el intendente me vea, yo haciéndole encuestas a los empleados, y ese involucramiento que vas teniendo, se va generando la confianza para que ellos confíen en vos, porque vea que acá haces tu trabajo profesionalmente y que es para proponer mejoras. Y lo que encuentres no es como para echárselo en cara, sino que es como para mejorar. Y creo que ellos lo entendieron bastante bien y están bastante conformes. Así que ha sido una gran experiencia, la verdad. Yo, bueno, primero no fue fácil, como les decía. Al principio, bueno, en un momento hasta Ricardo me aconsejó de rever si seguir con la municipalidad o no, porque iba a ser muy complicado. Y bueno, y yo ya estaba a mitad de la investigación y digo, y bueno, yo ya tengo que seguir porque tanto esfuerzo no lo iba a tirar a la basura. Y bueno, y después, bueno, presenté el escrito y después tuve que hacer muchas modificaciones, que me marcó Ricardo y me marcó la dirección de carrera. Entonces les fui encontrando la vuelta y como esto que les decía, tratar de encontrar las cuestiones importantes y cómo plantearlas, cómo decirlas al rector, a la directora de carrera cuando hay mi tesis, y también cómo plantearlas dentro de la municipalidad para hacerme entender y generar ese vínculo, ¿no? Como en todos los públicos. Laura, yo tengo una pregunta. Sí. En un primer momento hablaste de que tuviste crisis con la propuesta, al punto tal que pensaste en buscar otra empresa y hasta recursar la materia. Es algo que nos pasa mucho, más que nada cuando nos dan una devolución de un trabajo, nos dicen que están muchas cosas mal y como que se cree esa laguna. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes que hicieron de que tu seminario marche y salgas adelante y llegas al punto tal de poder presentarlo en un semestre? ¿Vos tuviste de profe Ricardo? Lo estoy teniendo ahora. Sí. Viste cuando te bocha un trabajo y vos tenés ganas de dejar la carrera. Sí. Ricardo es muy duro.
¿viste? Es muy... sí, después lo aprendí, yo lo terminé queriendo por Ricardo. El otro día le fui a regalar un vino porque lo terminé queriendo. Pero sí, él me acuerdo una vez que me dijo, mira, Negri, lo tuyo no creo que vaya, vos fijate. Y bueno, y yo dije, ay, después de tanto trabajo, tantas cosas, digo, no, por un lado, porque bueno, yo no quería, porque es una pérdida de tiempo tener que recursar todo. Aparte yo no tenía empresas, yo venía trabajando sola y encontrar, primero recursar la materia, después encontrar a alguien que trabaje igual que vos. Eso también es complicado, por lo menos yo que soy media, así que me gusta, no sé, tener mis tiempos, y si voy a trabajar con alguien que es alguien esté comprometido igual que yo, que tenga las mismas metas que yo quería, que era recibirme rápido, hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, digo, no, yo tengo que seguir adelante. Aparte, era muy bueno esto que ya se estaba generando. Tenía el acceso a la información, tenía la confianza con las autoridades, que no cualquiera va y el intendente te recibe, te dice, sí, Negrita, ¿qué es lo que querés? A ver, sí, tomá, llévate el estatuto, hacerle fotocopia, vení. Entonces, yo digo, no voy a poder conseguir otra organización, y bueno, y menos acá en la ciudad, que es como más complejo de que te abran las puertas si no te conocen. Entonces, digo, no, hay que aprovechar eso y bueno, yo aposté por todo. Digo, bueno, yo sigo adelante de la mejor forma que puedo y le voy a poner más que media pila, 1, 2, 3, 5 pilas para seguir adelante y tratar de salvarlo. Y bueno, así fue. Al final, bueno, terminé probando y después terminó mejorando mucho más. Sobre todo en la preparación de la defensa oral. Eso fue muy importante y me ayudó mucho, Ricardo. Porque fueron un montón de encuentros. Dice, bueno, vamos a hacer la presentación unas 4 o 5 veces me lo vas a hacer. Y bueno, y yo digo, ¿para qué tantas veces? Y bueno, y no iba así, era tal cual. En cada postura dice, bueno, ¿qué es lo que querés resaltar? Entonces, parate, resaltalo, tómate tu tiempo para hacerte entender. Y de esa forma, viste, trabajar mucho lo que es la oratoria, las pausas, los tonos de voz, que aunque parezca algo tonto y por ahí como estás nerviosa, como yo recién medio que hablé medio rápido de eso, pero es importante de que sea una parte más de tu trabajo y hay que trabajarlo al igual que todo. En cada una de las etapas tenés que trabajarla y la presentación oral no es voy, me estudio, lo digo, es también hay que darle ponerle es como demostrar todo lo que pusiste en el trabajo en esa hora que das la exposición. Que vean cómo te involucraste, que veas cómo has trabajado, porque eso se nota. Al final del trabajo se nota cuando has trabajado mucho. Así que bueno. Sí, por favor, Héctor. Buenas noches. Ricardo rindió su tesis hace como, no sé, 15 años, 14 años, y la rindió de compañero con su hijo. Fue una cosa muy linda, muy emocionante, porque él empezó a estudiar de grande. Y fue un 10, fue una tesis sobre la cantera de Yoxina, que ahora ya no existe más, y fue un muy, muy lindo trabajo, y fue muy autoexigente. Así que por eso él exige como le exigimos en su momento. Y segundo, no sé si Laura le contó lo que yo opiné respecto a que hiciera la tesis en la municipalidad. No ¿No le contaste? Bueno, no. Me hiciste quedar bien, digamos. No. Porque es casi ilógico hacer una tesis de recursos humanos en una municipalidad. Y yo se lo dije a Laura, antes de que rindiera, digamos, no sé. Pero el éxito de ella fue que pensó más en los empleados que en los jefes. Y esa fue la razón de su éxito y la nota que sacó. ¿Okay? Quería decirles eso. No. Gracias, Ricardo. Ricardo. No, gracias. Me quedé pensando en Ricardo, bueno, que le dimos un par de palos, pero no, la verdad que fue un excelente profe y como le decía, gracias a su exigencia es que se pueden obtener buenos resultados, porque si el profe no es exigente, tenés un trabajo mediocre, es así. Así que gracias a Alberto por su acotación. ¿Alguien más quiere? ¿Nadie más? ¿No? Bueno, un aplauso para Laura, muchas gracias. Bueno, chicos, un minutito.
Está aquí presente el área de pasantías de IES. Belén Allende representa el área de pasantías. Y un ratito más nosotros tenemos una pasante brillante, ¿sí? Que está trabajando en una empresa como pasante y quisiera dar su testimonio respecto de su trabajo y qué es lo que está aprendiendo, cómo lo está haciendo. Si se quedan 5 minutos me parece que es valiosísimo, ¿sí? Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos parte del área de pasantías externas de IES, estamos donde estaban las oficinas del Congreso antes. El objetivo que se pensó a través de Expo Talentos y el área de pasantías y zona de empleos era que a través de lo académico, a través de la presentación de los seminarios, ustedes puedan vislumbrar en sí cómo es todo el trabajo, el proceso y cada trabajo de campo. Pero falta la otra parte, faltaba la parte de mostrarles cómo IES brinda a sus alumnos este servicio para que el ejercicio profesional no solo empiece a través del trabajo de campo, sino a través de un sistema de pasantías. La carrera uno lo ve desde el otro lado es donde selecciona, el otro lado donde te piden las empresas pasantes o a través de son empleos donde te piden puestos fijos. La realidad es que la carrera profesional empieza desde el primer cuatrimestre, en realidad es el segundo cuando te comenzás a inscribir. Yo entré acá en 2008, en agosto, ya había rendido mis primeros finales, me acuerdo que salí en mi final de Psicología Social con Jorge Bober, y me ha ido tan bien que dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque, bueno, vengo curso, puedo trabajar 4 horas, y me recomendaron el área de pasantías, que en ese momento estaba Anaí Caligaris. Anaí fue mi mentora, Anaí fue en sí la que le dio todo ese brillo a pasantías y la que nos plasmó a todas las que trabajamos ahí la importancia desde cuatrimestres bien iniciales, uno ya comienza a tener conciencia de qué es lo que la empresa puede pedir o qué es lo que el mercado me está pidiendo, porque está bárbaro lo que me dicen los profes en cuanto a derecho civil y comercial, laboral, en cuanto a relaciones sindicales, está perfecto lo que yo aprendo en el quinto en cuanto a administración de personal y capacitación con Ricardo, pero hay una parte que nos está faltando y eso lo ves por pasantías. Entonces lo que se pensó era esto, que a través de Alejandra está trabajando en Faurecia, es una fábrica que se encuentra acá en Interfábrica, Ruta 9, y nos va a comentar, ella hace recursos humanos y nos va a comentar su experiencia. Hola chicos, buenas tardes. ¿Funciona esto? Sí. Bueno, sencillamente los voy a entretener un ratito contándoles mis experiencias. Bueno, fue todo una decisión acercarme a Belén y decirle que quería trabajar, que le digo, quiero trabajar en lo nuestro, en recursos humanos. Mis experiencias laborales habían sido nada que ver con lo nuestro, con lo que estábamos estudiando. Estábamos porque nos acercamos como una patota, éramos como 5 que decidimos y nos acercamos a ella. Cuando surgió la oportunidad de Faurecia, fue como increíble, porque Faurecia es una empresa. Primero les comento a qué se dedica y de qué es, y el cambio. Yo venía de las áreas comerciales y demás, y pasamos al área, digamos, industrial. Es un cambio muy importante. Faurecia es una empresa de capitales extranjeros, exactamente actualmente somos de capitales franceses, antes eran americanos. Es una empresa que fabrica autopartes, trabaja para 2 empresas muy grandes. Nuestros mayores clientes son Toyota y Honda. Bueno, como todo el mundo sabe, Toyota es una de las empresas, la empresa con altísimos estándares de calidad en el mundo. Por ende, todos los procesos que tiene la empresa persiguen altísimos estándares de calidad, todo lo que se refiere en todos los ámbitos, desde logística, calidad, higiene y seguridad, y ni hablar que también los estándares de recursos humanos. De hecho, contamos con política de calidad de recursos humanos, son 7 reglas que en su momento algún día, y cuando las conozca bien a fondo, se las puedo contar porque tiene procesos sumamente interesantes. La empresa está en todas las partes, en todas las partes del mundo tiene plantas. En Francia solamente tiene 10.000 empleados. En Córdoba hay una sola planta, en Buenos Aires hay 3, en el Cono Sur tenemos en Uruguay, en Brasil hay 4 plantas, la más grande del mundo en desarrollo y investigación, allá hay 3.000 empleados. La verdad que me siento pareciera como
como que re orgullosa de trabajar ahí. La verdad que esa oportunidad que tuve a través del área de pasantías es como una puertita que es casi que uno dice, no entro ahí. Es difícil, o sea, llegué y estaba al frente de la Fiat. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, es como mucho, ¿no? Es muy grande, es una cosa como decir... y la posibilidad que cuando entré, me abrieron las puertas y me dijeron, ponete a la par nuestra, ¿no? La empresa cuenta con personal muy calificado. Hay directamente 2 tipos de personal, que son los operarios, y todo el resto de la empresa, que diría que son profesionales muy jóvenes, todos ingenieros en logística, en calidad, en higiene y seguridad, todas personas que no superan ninguno los 35 años. ¿Qué más les puedo contar? ¿Yo qué hago? Lo más importante, que es lo que estoy aprendiendo a hacer. Y primero, por supuesto, nuestra área está formada, trabajamos de manera gemela o espejo con Lanús, es la otra planta que hace lo que hacemos nosotros, que son, Faurecia en Argentina se llama Faurecia Emission Control Systems, o sea, todo lo que son sistemas de evacuación, digamos, de los caños de escape, ¿sí? O sea, hace el caño de escape de la Toyota Hilux, del Honda City, y son productos de altísima precisión y calidad, que día a día se trabaja, se observa digamos, los soldadores que se buscan, y todo eso tienen que ser de suma precisión. Se hace una pieza se hace una pieza que tiene 100 puntos de soldadura, o sea, es algo de altísima precisión. ¿En qué nos impacta a nosotros todo eso, digamos, en recursos humanos? En todo. en todo participamos. Desde el primer momento en que buscamos, yo como auxiliar, porque estoy como auxiliar, después está el analista y después está el responsable del área. También hay un gerente, pero que es el gerente de relaciones industriales, porque el gerente de recursos humanos está en Buenos Aires. Digamos, la relación con él es mediante las visitas y las charlas, emails y demás que tenemos cuando nos visita en Córdoba. Yo lo que asisto al analista y al responsable de área en todos los procesos que ellos generan y gestionan, que es desde el alta, la baja, la contratación, el contacto directo con los proveedores de personal terciarizado, desde los exámenes cuando la persona ya está seleccionada, yo hago el contacto con la clínica que hace los exámenes preocupacionales. También se gestionan las altas en la obra social o en las medicinas prepagas para el personal jerárquico.